Pues os queremos dar la bienvenida a un nuevo culto que estamos celebrando aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Quizás estáis sorprendidos al verme estar haciendo esta presentación desde el despacho. No es que no hemos cerrado la iglesia o que nos han vuelto a confinar. Lo que pasa es que la primera parte del culto no se ha grabado bien. Ha habido un problema al cambiarlo de la cámara al ordenador. El ordenador no ha habido forma de que pudiese leer el archivo de la primera parte del culto, así que pedimos disculpas porque la parte de lo que es la alabanza, los primeros 20-30 minutos del culto, pues por desgracia no los hemos podido rescatar. Gracias al Señor, la mayor parte del mensaje sí que se ha podido rescatar y también el último cántico y la última oración. Así que vamos a pasar a eso ahora, y como los primeros 2 o 3 minutos del mensaje también han quedado dañados, pues voy a hacer un pequeño resumen de lo que había dicho y luego pues entraremos en lo que es el vídeo del culto de esta mañana. Pues este pequeño resumen de los minutos del mensaje que nos han podido rescatar. Habíamos hecho una introducción explicando que continuamos con la serie de estudios que estoy haciendo sobre Primera Tesalonicenses capítulo 5, esas instrucciones breves que Dios por el apóstol Pablo está dando a esta iglesia. Y hemos estado diciendo que el tema que estamos tratando, sobre todo en estos primeros versículos, es cómo quiere Dios que nos relacionemos los unos con los otros, sobre todo en la iglesia. Cómo quiere que seamos diferentes a cómo nos relacionamos, o cómo se relacionan, mejor dicho, las personas en el mundo. Y hoy vamos a mirar el versículo 15. Porque aquí miramos, o vamos a ver, cómo debemos reaccionar los cristianos cuando nos hacen daño. Sabemos que no somos perfectos, que pueden haber roces entre nosotros, que podemos decir cosas o hacer cosas que hagan daño a otras personas. Y Dios, por el apóstol Pablo, aquí nos está explicando cómo debemos reaccionar en estas situaciones. Los versículos que estamos leyendo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, los versículos del 12 al 15, los voy a leer ahora, pero tened en cuenta que solo vamos a estar considerando el versículo 15 hoy. Así que dice así, 1 Tesalonicenses 5:12: Hermanos, os pedimos que seáis considerados con los que trabajan arduamente entre vosotros y os guían y amonestan en el Señor. Tenedlos en alta estima y amadlos por el trabajo que hacen. Vivid en paz unos con otros. Hermanos, también os rogamos que amonestéis a los holgazanes, estimuléis a los desanimados y ayudéis a los débiles y seáis pacientes con todos. Aseguraros de que nadie pague mal por mal, más bien esforzaros siempre por hacer el bien, no solo entre vosotros, sino a todos. Y el primer punto que estábamos considerando, que no ha quedado grabado, es que es importante romper el círculo. Estaba explicando en el culto esta mañana que Satanás, el diablo, quiere causar problemas a los creyentes y a la iglesia, y está buscando cómo entrar en la iglesia y causar esos problemas. Y leemos 1 de Pedro capítulo 5 y el versículo 8: practicad el dominio propio y manteneos alerta. Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahora vamos a pasar ya al culto de esta mañana. A partir de aquí ya la grabación estaba en un estado correcto, que hemos podido publicar. Entonces vamos a pasar ahora donde estaba explicando las diferentes formas que ya habíamos visto en versículos anteriores de cómo el diablo había intentado hacer daño a la iglesia en Tesalónica y cómo muchas veces nos quiere hacer daño a nosotros y a nuestras iglesias hoy en día. Como gobierno en la iglesia. Vimos que habían personas en la iglesia, desánimo y no vamos a hacer nada porque es que esto no va a salir bien. Vimos que habían personas en la iglesia que tenían una tendencia de caer en ciertos pecados. Y también veíamos que habían personas que le faltaba la paciencia. Satanás usaba cada una de estas situaciones para hacer daño a la iglesia. Y vimos en el versículo 14 cómo debíamos actuar en cada caso. Pero, si miramos toda la Biblia, una de las cosas que hace Satanás
desde el principio, desde Génesis, desde que el pueblo de Dios comenzó, es que el pueblo de Dios actúe de la misma manera que el resto del mundo. Eso es cómo sabe que puede hacer daño a la iglesia, daño al testimonio. Pongo un ejemplo. Predicamos que Jesús predicó el amor, que debemos amarnos los unos a los otros, porque amándonos los unos a los otros, palabras de Jesús, sabrán que somos seguidores de Cristo. Ahora, si una persona entra en la iglesia y comienza a ver que entre nosotros hay la misma actitud que ve en su empresa, su comunidad de vecinos o cualquier sitio donde está, va a decir, sois unos hipócritas. Habláis del amor, pero yo aquí veo roces, veo discordia, veo que cada uno hace su vida y pasa olímpicamente de los demás. En vez de ver esos frutos o esas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, están puestos ahí, no los voy a leer, Gálatas 5, 22 al 23, amor, alegría, paz, todos los que hemos visto. En vez de ver esas cosas, que es lo que deberían ver, demasiadas veces ven lo que vemos en Gálatas 5, los versículos del 19 al 21, también los pondremos ahí, que es lo que sale de una forma natural al ser humano. Los frutos del Espíritu, el amor y todo eso, eso no nos sale de una forma natural. Salen cosas como el odio, la discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Si eso es lo que están viendo cuando entran en la iglesia, tienen todo el derecho del mundo de decir, sois unos hipócritas, sois unos mentirosos, estáis intentando vender algo que es falso, porque estáis diciendo, Dios cambiará tu vida, pero a la hora de la verdad yo solo veo lo mismo que veo en mi trabajo, mi comunidad de vecinos, incluso por desgracia algunas veces en las familias. Conseguimos que el testimonio no sirva de nada. Por eso, cuando hay problemas, y esto es lo que vamos a ver, hay que cortar el círculo vicioso enseguida. No podemos ignorar esto. Es normal que cuando hay un problema, cuando yo haga daño a alguien, o alguien me hace daño a mí, la reacción humana es, este lo tiene que pagar, es una reacción humana. Pero tenemos que cortar eso, porque si no, entramos en el mismo círculo que vemos en el mundo y nuestro testimonio no sirve de nada. Así que, ¿qué dice el Señor en el versículo 15? Algunas cosas que nos pide que hagamos. Comienza diciendo, aseguraros de que nadie pague mal por mal. Todos en la iglesia debemos ser pacificadores activos. Es un trabajo de todos. En el original está diciendo, todos y cada uno de los miembros de la iglesia, asegurad que estáis haciendo todo lo posible para mantener la paz y no pagar mal por mal. Y esto es importante tenerlo en cuenta. No está diciendo, Michael, asegúrate que tú no tienes sentimientos vengativos o rencor. Que lo tiene. Sí que me lo dice. Pero no solamente es, Michael, ocúpate de ti mismo. Es el trabajo de cada uno de nosotros asegurar que en la iglesia haya paz. Que seamos trabajadores activos para la paz. Trabajadores activos de que no paguemos mal por mal. El problema hoy en día en la iglesia occidental es que vivimos como vive la sociedad, individualmente. Yo vengo a la iglesia, siento, escucho, me voy para mi casa, yo ya lo he aprendido, perfecto, ya está, muy bien y punto. Eso no es la iglesia. Si eso fuera la iglesia, oye, cierra, vámonos, conectaros a YouTube cada domingo, que encontraréis predicadores que son mucho más buenos que yo. La iglesia no es un sitio donde yo escucho, yo lo tengo claro, yo me voy a casa. La iglesia es un sitio donde trabajamos juntos los unos por los otros. Por eso es importante
Y lo comentamos el viernes. Una de las preocupaciones que tenemos los pastores en el confinamiento es que las iglesias se conviertan en una iglesia virtual. Yo veo el mensaje cuando me va bien, yo oro cuando me va bien, y ya está, porque al fin y al cabo yo ya he orado, yo ya he recibido el mensaje. El Señor está diciendo, no, es que el culto de oración no es para que tú ores, es para que tú ores para tu hermano. El mensaje no es para que decir yo lo tengo claro, sino ayudar quizás a la persona que está a tu lado que no lo tiene tan claro. Eso es la iglesia. Cuidado con caer en que la iglesia es sencillamente un sitio donde vengo el domingo y escucho el mensaje. No, la iglesia es para eso, pero si nos limitamos a eso, no hace falta ni tengamos un local. Cerramos, lo vendemos y conectaros a YouTube. Filipenses 2:4. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Por eso en este versículo está diciendo, aseguraros, que todos seamos trabajadores para la paz, que no busquemos el mal del otro. Claro, algunas veces podemos pensar, eso es peligroso, Michael. Yo sé que quizás hay un problema aquí entre estas dos personas, pero yo no me meto. Eso causará problemas. Y demasiadas veces en las iglesias hay muchos problemas latentes, pequeños, que no le damos importancia. Hay demasiadas iglesias que han tenido divisiones de iglesia porque no han tratado el problema a tiempo. Porque los pequeños problemas se convierten en grandes problemas. Y eso es lo que nos muestra la Biblia. Eclesiastés capítulo 10 y el versículo 1. Las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Una mosca, si no los sacas del perfume, echará a perder el perfume. ¿Cómo puede ser eso? ¿La mosca es mucho más pequeño que el frasco del perfume? Pues lo echará a perder. Primera de Corintios 5:6. Hacéis mal en jactaros, lo vimos cuando estábamos estudiando Corintios. ¿No os dais cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? No podemos ignorar los problemas. El Señor en ningún momento dice, dejad los problemas, ignoradlos, ya saldrán por... No. En la Biblia constantemente nos está diciendo, cuidado con esas pequeñas cosas, porque esas pequeñas cosas se convierten en grandes problemas. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 24, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le explica cómo debe tratar los problemas. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Claro, cuando tenemos que solucionar un problema, no le echemos más leña al fuego. Versículo 25. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despiertan y escapen de la trampa en lo que el diablo les tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Pablo está diciendo a Timoteo, ignora los problemas. No, está diciendo, hay que enfrentarse a los problemas. La paz ya lo vimos en su día. La paz no significa, yo no digo nada porque haya paz. No. Para tener verdadera paz hay que solucionar problemas. Como digo, algunas veces puede ser difícil. Algunas veces puede ser que una persona obstinadamente dice, pues yo no he hecho nada mal. O la otra perdañada diría, pues yo no le voy a perdonar. No digo que sea fácil, pero no estamos solos. Yo como pastor se me presentan situaciones y yo digo, no sé qué decir. No me esperaba esto. Pero gracias, no estoy solo. Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. El Señor nos da las palabras. Es verdad que el solucionar conflictos normalmente es un trabajo del órgano del gobierno de la Iglesia. Es el que tiene el trabajo principal. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo para ser pacificadores activos. Y os pongo un ejemplo. Preguntad cuál de estas situaciones es ser pacificador activo. Si alguien me viene a mí y dice, oye Michael, ¿sabes que Pepito me ha hecho esto? Yo tengo dos opciones. Sí, es que Pepito, bueno, vamos a comer, que también sé que a esta persona, y hacemos nuestro grupito, y ¿eso es ser pacificador? O ser pacificador activo es que, oye Michael, Pepito me ha hecho, pues ¿sabes qué? También me lo hizo a mí. ¿Por qué no vamos ahí, hablamos con él y oramos?
¿por qué no vamos a hablar con el pastor o el consejo de la iglesia a ver cómo podemos solucionar esto? Eso es ser pacificador activo. Problemas que nos salen muchas veces, como veremos, la venganza. Esa es la primera cosa. Debemos todos estar trabajando para el bienestar, la paz en la iglesia. ¿Qué significa la paz? Hemos dicho que la paz no significa la ausencia de conflicto. Algunas veces el Señor nos va a pedir, oye, tenemos que luchar contra esto. Paz no es ignorar. Pero, ¿qué dice en este versículo? Aseguraros de que nadie pague mal por mal. No busquemos la venganza. La búsqueda de la venganza o la prohibición de vengarse es algo que se repite constantemente en la Biblia. Levítico 19 y el versículo 18 leemos lo siguiente. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. No seas vengativo con tu prójimo. Y estas enseñanzas lo vemos resumidas, repetidas y extendidas o explicadas de una forma completa por Jesús en el Sermón del Monte. Porque el problema en los tiempos de Jesús es que algunos habían dicho, vale, no nos venguemos. Pero Jesús dice, os estáis olvidando la siguiente parte. Amar. No es solamente, como veremos, no buscar el mal, sino amar. Mateo capítulo 5 y el versículo 38. Jesús diciendo a sus discípulos, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que os haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle a la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Jesús está diciendo, lo de no buscar venganza no es una actitud neutral. No hago esto, es negativo. No, es positivo, es buscar el bien. Y a este tema volveremos un poquito más adelante. Pero como digo, cuando nos hacen mal, el deseo de la justicia, de la retribución, incluso la venganza es un sentimiento normal. Oye, me han hecho mal, yo quiero retribución, yo quiero justicia. Y os voy a decir una cosa que quizás os va a chocar ahora. Y dejadme acabar el argumento antes de que alguien se levante y me dice, para de predicar. La venganza no es pecado. ¿Qué estás diciendo? Deuteronomio 32 y el versículo 35. Mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará, se apresurará su desastre y el día de juicio se avecina. Dios está diciendo, yo me voy a vengar. Claro, si la venganza es pecado, Dios no diría que yo buscaré la venganza, porque Dios no puede pecar. Entonces, ¿por qué vemos tan mal la venganza? Porque lo que es pecado es la venganza humana. Dios dice, yo me ocupo de esto. El pecado es ocuparnos de un trabajo de Dios. Y es lo que estamos haciendo constantemente. Dios, yo no me fío de que tú vas a solucionar esto, lo voy a solucionar yo. Y ahí es el pecado. El pecado es la venganza humana. ¿Y por qué Dios no quiere que nosotros busquemos la retribución? Pues al menos 3 cosas, que saldrán ahora pueden haber más. Pero en primer lugar, la primera razón por la cual nunca debemos buscar nosotros la venganza ni la retribución es que nosotros no sabemos todas las cosas. Nosotros tenemos una vista parcial. Si alguien me dice algo, yo digo, jolín, ¿cómo se ha pasado? Yo me enfado, es que este se merece él. Y quizás unos meses más tarde me entero que esa persona en ese momento estaba pasando una situación terrible y quizás podía decir, bueno, lo hizo mal, pero puedo comprenderlo. Nosotros no tenemos esa vista. Dios sí que tiene la vista de todo. Entonces sus juicios siempre son justos. Los nuestros no. Por eso debemos dejar las cosas en manos de Dios. La segunda razón por la cual pecamos cuando buscamos nosotros la retribución y la venganza es porque nosotros solo pensamos en nosotros mismos. Yo quiero que éste pague.
me la ha hecho y yo quiero que éste la pague. Solo pensamos en nosotros mismos. Dios, cuando hace justicia, cuando hace juicio, no solamente está pensando en el daño, sino con la esperanza de que el ofensor se arrepienta. Y nosotros no nos interesa, a mí no me interesa qué tal se arrepiente, yo quiero que pague. Seamos realistas. ¿Os acordáis de Jonás? Se sentó ahí con los brazos cruzados y dice, venga Señor, envía fuego del cielo, destruye esta ciudad. No le interesaba para nada que los ninivitas se arrepintiesen. Eran malas personas, habían causado problemas a los de Israel. Y Jonás solo quería su destrucción. Todos tenemos un Jonás dentro, donde solo pensamos en nosotros. Y no nos interesa que la persona se arrepienta. No, yo no quiero que se arrepienta, yo quiero juicio. Esa es la segunda razón. Dios no ve las cosas así, quiere el arrepentimiento. Y en tercer lugar, es que los seres humanos no somos capaces de controlar la ira. Génesis capítulo 4 y el versículo 23 y 24, el canto de la venganza de Lamec. Dice así, Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Zila, escuchad bien, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Un momento, Lamec. Te han golpeado, te han hecho mal, pero tú no has devuelto un golpe, le has quitado la vida. Has ido más allá. Tu ira te ha llevado a no hacer justicia, sino a destruir. Y eso lo vemos en el mundo constantemente. Comienzan las naciones tirándose piedras, el otro responde con bombas, el otro responde poniendo una bomba en un sitio público, el otro responde enviando aviones. Eso es lo que vemos constantemente. Por eso por eso Dios dice, déjame a mí la retribución, déjame a mí solucionar estas cosas, porque es trabajo de Dios. No es nuestro trabajo vengarnos. Estamos pecando porque estamos cogiendo un trabajo, una prerrogativa de Dios. Ahora, recordemos que en 1 Tesalonicenses 5:15 estamos hablando dentro de la iglesia. Entonces, si los deseos de venganza son incorrectas en el mundo, ¿cuánto más con nuestros hermanos en la iglesia? Recordemos, y ya lo dijimos hace unas semanas, que el mensaje de Cristo es un mensaje de salvación. Cristo dijo, yo vengo a salvar. Es verdad que si la persona rechaza el mensaje, llega la condenación. Pero Jesús no vino aquí para condenar, sino decir, hay un camino de salvación. Si no se escoge, entonces llega la condenación. Como hemos dicho, Cristo quiere la restauración y el arrepentimiento de todo ser humano. Y ese debe ser nuestro deseo en la iglesia cuando alguien nos haga daño. No debe ser nuestro deseo machacarle, que todo el mundo se entere de lo malo que es, sino su arrepentimiento, su restauración. En Mateo capítulo 18, los versículos del 15 al 17, Jesús está hablando de la iglesia. Y dice así, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Qué interesante. No dice, si tu hermano te ha hecho daño, públicalo por toda la iglesia, coge un grupito que te van a dar la razón y machácale. No. Habla a solas con él. Vamos a solucionarlo tú y yo. No se tiene que enterar toda la iglesia. Versículo 16. Pero si no es así, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿No lo podéis solucionar entre vosotros? Coged a un grupo pequeñito. No se tiene que enterar toda la iglesia. 2 o 3 personas. Mi consejo, que sean el pastor del consejo de la iglesia si no lo habéis podido solucionar. Intentad solucionarlo. Si se niega a hacerles caso, entonces se lo decimos a la iglesia. Entonces tenemos que anunciar a la iglesia, esto es un problema y tenemos que solucionarlo.
Y si incluso a la iglesia no hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo. Entonces sí, tienes que apartarle de la iglesia. Y vimos cuando estábamos estudiando 1 Corintios 5, que incluso en esa situación extrema, el deseo es que la persona que tengamos que apartar de la iglesia se arrepienta y podemos volver a abrir y darle la bienvenida y restaurarle. El problema es que somos Jonás, no nos interesa eso. Queremos mi justicia. Y el momento que nos hace mal, bueno, grupito por aquí, grupito por ahí, que se entere todo el mundo, que tal persona es muy mala persona. Por eso Pablo aquí está diciendo, no paguéis mal por mal. En la iglesia de Tesalónica habían problemas, ya lo hemos ido viendo. Habían tensiones, ya lo vimos. Habían personas que no aceptaban el pastor o el consejo de ancianos. Habían personas que estaban ahí pensando, yo no voy a trabajar porque el Señor vuelve y ya me mantendrán. Habían problemas. Pero el Señor, por el apóstol Pablo, está diciendo, no se solucionan estos problemas pagando mal por mal. Una de las cosas que es interesante es que al hacer este estudio, estoy siguiendo un comentario de David Burr, había una cantidad de versículos en diferentes cartas donde el apóstol Pablo constantemente está diciendo perdonar los unos a los otros. Incluso en las iglesias que no tenían problemas. Filipenses, una iglesia majísima, preciosa. Y Pablo tiene que decir a dos personas ahí, oye, intenta solucionar este problema. Porque, por desgracia, es lo que nos sale. Solo voy a poner un versículo. Colosenses 3:13. De modo que os toleréis unos a otros y os perdonéis si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. Pablo, o el Señor por Pablo, tiene que recordarnos constantemente que hemos de perdonar. Porque lo que nos sale es el rencor, la discordia. El tú me lo has hecho, pues tú vas a recibir el doble. ¿Y cuántas veces hemos de perdonar? ¿Cuántas veces hemos de perdonar? ¿Cuántas veces dice la Biblia que debemos de perdonar? 70 veces 7, 490 veces. No. Pedro, lo ponemos ahí, no lo voy a leer, pero Pedro dijo, Señor, con 7 veces ya basta, ¿no? Y Jesús dijo, no, 70 veces 7. ¿Qué no significa 490? No significa que tengo yo un listado y digo, oye, que vas por 465, ten cuidado. No, 70 veces 7 significa todas las veces que haga falta. Si tu hermano te vuelve y se arrepiente de verdad, le perdonas todas las veces que haga falta. Y vamos a acabar con la última parte del versículo. Aseguraros todos que nadie pague mal por mal. Más bien, esforzaros siempre por hacer el bien. Volvemos a las palabras que dijo Jesús a los discípulos en el Sermón del Monte. No solamente es no hacerle mal a tu enemigo, no solamente es no hacerle mal a la persona que te ha hecho daño, sino procurar su bien. Esforzaros siempre por hacer el bien. Perseguid hacer el bien. Incluso cuando naturalmente nosotros decimos, es que a este, no. Es que la Biblia no entiende que en la iglesia haya perdón sin olvido. No entiende que en la iglesia yo diga, pues mira, yo he tenido problemas con esta persona, así que yo siempre me voy a sentar al lado izquierdo de la iglesia y esa persona que se siente al lado derecha y ya está, y no nos hablamos y entonces no hay problemas. Eso no es lo que nos pide el Señor, nos está diciendo esforzaros siempre por hacer el bien. Preguntémonos, para ser pacificadores activos, ¿nos estamos esforzando en hacer el bien? Incluso a esas personas que en algún momento nos han hecho daño. Pero, y con esto voy a acabar, Pablo, o el Señor por Pablo, lo complica aún más. Porque quizás podemos decir, vale, somos cristianos, es mi hermano en la fe. Es como en la familia hay roces. Y puedes decir, es que mi hermano es un poquito cabra loca, pero es mi hermano, así que yo siempre voy a estar por ahí, por él. Y tenemos la misma idea con la iglesia. Bueno, es mi hermano en la fe, si el Señor me pide que le perdone, que tenga una relación con él, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a hacer. Pero es que el Señor por el apóstol Pablo dice, no solo entre vosotros, sino a todos.
Lo que acabamos de ver no solamente es para nosotros, es para ese jefe que te está haciendo la vida imposible. Es para ese vecino que siempre te está causando problemas y poniendo la música a tope a las 3 de la mañana. Es para... y que cada uno ponga su ejemplo. Y lo importante, y esto no lo tenemos en cuenta muchas veces, porque hemos puesto ejemplos, bueno, mi jefe, mi vecino, es que el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, y los tesalonicenses estaban sufriendo persecución. No que el vecino dejaba la radio puesta, no que el jefe me exigía más de lo que tendría que exigirme, no. Primera de Tesalonicenses 2:14, vosotros hermanos seguisteis el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, que ya que sufristeis a mano de vuestros compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Está diciendo, haced el bien a los que se están persiguiendo. Y eso ya es mucho. Este ejemplo lo he puesto en el pasado, a mí me chocó mucho. Puertas Abiertas una vez hizo una presentación, Puertas Abiertas son los que hablan de la iglesia perseguida, y el país en el mundo donde la iglesia está más perseguida es Corea del Norte. En Corea del Norte es sencillamente tener una Biblia en tu casa. Si la policía encuentra una Biblia en tu casa, probablemente te enviará directamente a un campo de concentración y ya veremos si sales de ahí, tú y tu familia. Entonces, la iglesia de Corea del Norte estaba pidiendo oración para su líder. Claro, oramos. Yo oro. Señor, quita a esa persona del gobierno. Pon otra persona. Y ellos dijeron, no queremos esa oración. Queremos orar para que nuestro líder se convierta al Evangelio. Querían el sumo bien para su líder, para esa persona que les estaba enviando al campo de concentración. Nosotros no somos capaces algunas veces para orar por nuestros líderes porque son de un partido político, de una formación o con unas ideas políticas que son diferentes a las nuestras. Y nuestros hermanos en Corea del Norte están orando por una persona que les está enviando a un campo de concentración. Ellos tienen claro lo que significa hacer bien incluso a los enemigos, los que están haciendo mal. Pero la Biblia deja claro que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Primera de Pedro 2:23. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Oremos por esas personas que nos están haciendo daño. Señor, hazles bien. Y lo dejo en tus manos. Haz tú lo que tienes que hacer. No permitas que yo busque venganza por mi propia cuenta. Entonces, a modo de conclusión, hagámonos la pregunta. ¿Qué ve la gente que no es cristiana cuando viene a esta iglesia? ¿Ven lo mismo que ven en afuera? Pues tenemos un problema grave. Hemos de cortar el círculo ya. Porque nuestro testimonio no sirve de nada si nosotros decimos, Jesús te cambia, y dice, ¿en qué te ha cambiado, Michael? Si estás haciendo exactamente lo mismo que veo en tal sitio todos los días. Segundo lugar, no es suficiente pensar que yo tengo las cosas claras. Todos hemos de ser pacificadores activos. Orar por estas cosas en la iglesia. Que el Señor nos use para traer paz. Y que nunca echemos más leña al fuego. No busquemos la venganza nosotros, no paguemos mal por mal. Dejémoslo en las manos del Señor. Orad por esa persona, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, que os ha hecho daño. El Señor ya se ocupará. Y no solamente oremos, no solamente digamos, yo con esto ya me separo, él por ahí y yo por aquí. No. Busquemos el bien de todos, incluso los que a ojos humanos no lo merezcan. Sean miembros de la iglesia o no, y que el Señor dirija las cosas, porque Él lo hará a lo mejor, con la esperanza que esa persona, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, que nos haya hecho mal, nuestra esperanza debe ser, Señor, tócale el corazón, que se arrepienta y podamos estar juntos. Amén. Pues vamos a acabar ahora con unos minutos de oración. No voy a daros muchos temas de oración, solo decir que los cultos continúan de una forma habitual esta semana. El viernes
a las 7, aquí no, es por Zoom. ¿Vale? Ya sé que hay algunas personas que han pensado que hacemos el culto aquí en la iglesia. El culto el viernes no lo hacemos aquí, lo hacemos por Zoom, ¿vale? Para mantener las distancias sociales. Así que el culto a las 7 de la tarde, el viernes por ordenador, por Zoom. El sábado los jóvenes tienen una actividad especial. Nuestro hermano Abel hace una actividad también por Zoom de su iglesia ahí en Santa Coloma. Ha invitado a los jóvenes, ellos van a participar por Zoom, no van a ir a Barcelona. Si queréis más información, preguntádselo a Irene después del culto. Y Dios mediante, a las 11:30 el domingo que viene tendremos el culto presencial. Estaremos al tanto porque todos sabemos que es probable que vayan a decretar otro estado de alarma, no sabemos las medidas que van a hacer. Nosotros seguiremos las medidas que nos dicte la Generalitat, la FIEIDE y la FEREDE. Haremos lo mismo, os enviaremos el WhatsApp el jueves. En estos momentos no ha cambiado nada, ya iremos viendo, ¿vale? Entonces, a modo de oración, tiempo de oración, aparte de esos breves anuncios, me gustaría que orásemos por el incremento de amor entre nosotros. Que cuando tengamos un problema actuemos como Dios nos pide, para que si hay cualquier persona que entra aquí, puede decir, aquí las cosas se hacen de una forma diferente. Este Jesús que predican, de verdad cambia vidas. Oramos por eso. Obviamente, en segundo lugar, oremos por la situación sanitaria. Se está complicando, se están disparando los casos, Reus también está bastante afectada. Pidamos por los sanitarios, pidamos por el hogar de ancianos, que el Señor la proteja. Obviamente, cuanto más casos hay, más riesgo hay para nuestros ancianos. Pidamos por eso, también por nuestros profesores, nuestros alumnos, y que el Señor vaya dando sabiduría a los gobernantes y a los expertos, y a nosotros también, para ayudar a que este virus no se propague. Pues vamos a acabar con el último cántico esta mañana. Y es el cántico 110, que también es un cántico que me gusta, lo que dice, porque estamos viendo, y como ha dicho Rafael en su oración, nos salen las cosas humanas. Lo que hemos dicho hoy, lo que hemos dicho las últimas semanas, si no es por la ayuda del Señor, no lo entendemos. Nos va a salir pues este se va a enterar. Nos va a salir la venganza, nos va a salir el rencor. Solo es con la ayuda del Señor que vamos a poder cambiar estas actitudes. Solo es estando en una relación cercana al Señor que podemos vivir como estamos viviendo en 1 Tesalonicenses. Y para eso, como dice este cántico, que está basado en Juan capítulo 3, dice, es necesario que tú crezcas y que yo mengue, Señor, que te entregue a ti mi vida, que tú seas mi Señor, que no quede nada para mí, que yo no te entregue, que no quede nada para mí, porque es necesario que tú crezcas y que yo mengue. La única manera de estar llenos del Espíritu y producir esos frutos del Espíritu, el amor, la paz, la paciencia, el no producir lo que nos sale de una forma natural, es vaciarnos de nosotros y decir, Señor, lléname. Si estamos llenos de nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar llenos del Espíritu si ya estamos llenos de nosotros mismos? Así que este cántico es una oración. Señor, cuando salgamos por estas puertas, que esté vacío de mí mismo y lleno de tu Espíritu. Nos vamos a poner en pie y vamos a cantar este cántico 110. Que tú seas mi
a pedir a María Jesús si nos quiere despedir con la última oración. Bendito Dios y Padre, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias, eterno Dios, por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra también, que podemos meditar en ella. Saber, Señor, que te agrada como Padre y nosotros como hijos, Señor, debemos hacer. Y, Señor, sabemos que a todo Padre nos gusta la obediencia. Señor, pedimos que nos ayudes a ser obedientes. Señor, a buscar toda la resolución de nuestros conflictos en tu palabra, en tus consejos. Señor, ayúdanos para amarnos, bendito Dios, como tú nos amas. Y, Señor, eso implica mucho trabajo. Te pedimos, pues, que el Espíritu que mora en nosotros, Señor, pues sea el que tenga acceso a hacer esos cambios necesarios. Gracias te damos por tu palabra y, Señor, por la misericordia que cada día tienes de nosotros. Te damos las gracias en nombre del Señor Jesús. Amén.